El sonido de las sirenas se había vuelto parte del paisaje sonoro de la ciudad. No importaba la hora del día, siempre había una ambulancia, una patrulla o un vehículo de emergencia abriéndose paso entre el tráfico congestionado. Pierre apoyó los codos en la barra de la cafetería mientras removía lentamente el café en su taza. Sus ojos, cansados de una mala noche de sueño, se fijaron en la televisión montada en la pared. El número de casos sospechosos ha aumentado en las últimas 24 horas. Las autoridades aseguran que no hay razón para entrar en pánico, aunque piden a la población que tome precauciones básicas. Se recomienda evitar contacto con personas que presenten fiebre alta, desorientación o episodios de agresividad repentina. Hasta el momento, no se ha identificado la causa de estos síntomas, pero, el sonido de la máquina de café cubrió el resto de la transmisión. Pierre desvió la mirada hacia la calle. Desde hace semanas, la ciudad parecía moverse con una energía diferente. La gente iba más rápido, los rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y negación. Había rumores de hospitales saturados, de médicos que no daban explicaciones claras, de personas desapareciendo después de ser llevadas en ambulancias. Cada día están peor las noticias, murmuró una voz a su lado. Pierre giró el rostro y vio a un hombre de unos 50 años, con un abrigo grueso y un cigarrillo apagado entre los dedos. El desconocido también miraba la pantalla, aunque con una expresión más resignada que asustada. ¿Tú crees en esas cosas?, preguntó Pierre, tomando su café. ¿En qué? ¿En que nos mienten? Claro, siempre nos mienten. El hombre sonrió, pero sin rastro de humor. Luego encendió su cigarrillo y dio una calada larga, como si esperara que el humo le aclarara los pensamientos. Dicen que solo es un virus, pero los hospitales no colapsan por una gripe. Pierre no respondió. Observó cómo la gente entraba y salía del lugar, todos revisando sus teléfonos, algunos con mascarillas, otros hablando en susurros. No era la primera vez que escuchaba comentarios como aquel. Afuera, dos patrullas de policía pasaron a toda velocidad. Nadie en la cafetería pareció sorprenderse. Pierre terminó su café de un trago. Sabía que el día apenas comenzaba y que lo esperaba otra jornada agotadora en la oficina, pero algo en el ambiente le decía que el trabajo sería lo de menos. Miró su reloj. Aún tenía tiempo antes de tomar el metro, así que sacó su teléfono y revisó las noticias. Paciente ataca a enfermera en hospital del centro. Autoridades investigan el incidente, escuelas consideran cerrar temporalmente ante el incremento de casos de fiebre agresiva, expertos advierten que la información sobre el brote es insuficiente, suspiró. La gente adoraba entrar en pánico, y los medios de comunicación lo sabían. Pierre deslizó la pantalla con indiferencia hasta que un video en redes sociales llamó su atención. Era corto, borroso, grabado con la cámara temblorosa de un celular. Mostraba un pasillo de hospital, gente corriendo, gritos, y, en el fondo, un cuerpo tambaleante cubierto de sangre, moviéndose de una manera que Pierre no supo describir. Se estremeció. Probablemente un engaño más. Internet estaba lleno de farsas diseñadas para obtener visitas. Aún así, el video se sintió diferente. Algo en la forma en que los doctores y pacientes huían sin mirar atrás, en los alaridos desgarradores que parecían reales. Un mensaje interrumpió su lectura. Era del grupo de trabajo. Martín, lleguen temprano, el jefe quiere reunión urgente. Algo sobre cambios en los horarios. Genial. Otro día lidiando con estupideces corporativas mientras el mundo se desmorona. Pierre dejó unas monedas sobre la barra y se levantó, ajustándose la chaqueta. El hombre del abrigo seguía ahí, fumando y observando la calle con ojos ausentes. Cuídate, dijo de repente, sin apartar la mirada del exterior. Pierre se detuvo un instante. Había algo en la voz del hombre, un tono que no era solo cortesía, era una advertencia. Tú también, respondió sin pensar, y salió de la cafetería. El aire matutino estaba impregnado de una tensión sutil, apenas perceptible, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. El viento frío golpeó su rostro al salir a la calle. Pierre se subió el cuello de la chaqueta y echó un vistazo alrededor. La ciudad seguía con su rutina habitual, bocinas, pasos apresurados, murmullos de gente hablando por teléfono. Pero había algo fuera de lugar. No podía señalar qué era exactamente, solo que todo parecía forzado, como si cada persona intentara actuar con normalidad mientras una sombra invisible se cernía sobre ellos. Comenzó a caminar hacia la estación de metro. A medida que avanzaba, su mente regresaba una y otra vez al video del hospital. No lograba quitárselo de la cabeza. El modo en que el cuerpo se movía,
como si las articulaciones estuvieran rígidas pero al mismo tiempo impulsadas por una fuerza inhumana. La sangre en el suelo, los gritos, la desesperación real de quienes huían solo es otro montaje viral, se repitió, pero la sensación persistía. Al doblar la esquina, un grupo de personas se había reunido frente a una pantalla gigante en el escaparate de una tienda de electrónicos. La transmisión mostraba una conferencia de prensa con un funcionario del gobierno, un hombre calvo de traje gris que hablaba con una calma estudiada. Queremos reiterar a la ciudadanía que no hay razón para alarmarse. Las autoridades de salud están manejando la situación con la máxima seriedad y estamos tomando medidas preventivas en los centros médicos. Exhortamos a la población a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada en redes sociales. Sí, claro, seguro, murmuró alguien en la multitud. Pierre notó a una mujer con uniforme de enfermera entre los espectadores. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Sus labios se movían en un susurro casi inaudible. ¿Qué dijeron?, preguntó él sin pensarlo demasiado. La mujer lo miró de reojo y chasqueó la lengua. Que esto ya se salió de control, dijo en voz baja. Los hospitales están colapsando. No es solo fiebre. Hay gente que, se interrumpió, como si reconsiderara sus palabras. No deberías estar aquí. Pierre frunció el ceño, como que no debería estar aquí, pero la mujer ya se alejaba entre la multitud, con el rostro tenso y los pasos apresurados. Algo iba realmente mal, y Pierre apenas estaba empezando a notarlo. Pierre continuó su camino hacia la estación de metro, pero una inquietud creciente lo invadía. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente: los hospitales están colapsando. No es solo fiebre. Al llegar a la entrada del metro, notó que la multitud habitual parecía más densa y agitada. Algunos llevaban mascarillas, otros murmuraban entre ellos, y las miradas de preocupación eran evidentes. Mientras descendía las escaleras, su teléfono vibró con una notificación de noticias: última hora, aumento de casos de fiebre agresiva en la ciudad. Autoridades sanitarias emiten nuevas recomendaciones. Pierre abrió el enlace y leyó que los síntomas iniciales incluían fiebre alta, dolores musculares y, en casos avanzados, episodios de agresividad y desorientación. Las autoridades instaban a la población a evitar el contacto cercano y a buscar atención médica si presentaban síntomas. Al llegar al andén, el ambiente era tenso. Un hombre tosiendo llamó la atención de los presentes, que se alejaron discretamente. El tren llegó y Pierre se subió, encontrando un asiento junto a una mujer que leía un periódico. El titular en grandes letras rojas decía: ¿qué sabemos realmente sobre la fiebre agresiva? La mujer notó su mirada y comentó: es aterrador, ¿verdad? Sí, bastante, respondió Picassent. Parece que todo está empeorando rápidamente. Mi hermana trabaja en un hospital, dijo ella, cerrando el periódico. Dice que están desbordados y que no saben cómo manejarlo. Pierre asintió, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más aterradora de lo que había imaginado. El tren se detuvo en su estación y Pierre se despidió de la mujer con una sonrisa forzada. Al salir a la calle, decidió que antes de ir a la oficina, pasaría por una farmacia para comprar suministros básicos. La sensación de que algo grande y peligroso se avecinaba era innegable, y quería estar preparado para lo que fuera que estuviera por venir. Pierre se dirigió a la farmacia más cercana, notando que las calles estaban más concurridas de lo habitual. Al entrar, observó que varios estantes estaban vacíos y que algunos clientes discutían con el personal. Lo siento, pero no tenemos más mascarillas ni desinfectante de manos, dijo el farmacéutico a una mujer visiblemente frustrada. Pierre se acercó al mostrador y preguntó: ¿tienen algún analgésico disponible? Sí, aún nos queda algo, respondió el farmacéutico, entregándole una caja. Pero le recomiendo que se abastezca de lo esencial, no sabemos cuánto durará esta situación. Pierre pagó y salió, sintiendo una creciente inquietud. Mientras caminaba hacia la oficina, recibió una notificación en su teléfono: última hora, el gobierno declara el estado de emergencia sanitaria. Se insta a la población a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Se detuvo en seco, leyendo el mensaje varias veces. La situación estaba escalando más rápido de lo que había anticipado. Decidió apresurarse hacia la oficina para recoger sus pertenencias y prepararse para lo que parecía ser un confinamiento inminente. Al llegar, encontró a sus compañeros reunidos, discutiendo acaloradamente. ¿Has visto las noticias?, preguntó Martín, visiblemente alterado. Dicen que es una pandemia. Sí, lo vi, respondió Picassent. Creo que deberíamos irnos a casa y prepararnos. El jefe quiere que sigamos trabajando, intervino Laura. Pero no me siento segura quedándome aquí.
Tras una breve discusión, decidieron hablar con el jefe y solicitar trabajar desde casa. Para su sorpresa, él accedió sin objeciones, consciente de la gravedad de la situación. De camino a su apartamento, Pierre notó que la ciudad estaba cambiando rápidamente. Las tiendas cerraban, las calles se vaciaban y una sensación de temor colectivo se apoderaba del ambiente. Al llegar a casa, encendió la televisión para ponerse al día con las últimas noticias. Las autoridades han confirmado que el virus se propaga rápidamente y que los hospitales están al borde del colapso. Se insta a la población a seguir las recomendaciones sanitarias y a mantenerse informada a través de canales oficiales. Pierre apagó la televisión, sintiéndose abrumado. La realidad de la situación finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Sabía que las próximas semanas serían críticas y que debía prepararse tanto física como mentalmente para lo que estaba por venir. Pierre se sentó en el borde de su cama, observando las sombras que las luces de la ciudad proyectaban en las paredes de su apartamento. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido ocasional del refrigerador y el distante ulular de una sirena. La soledad se sentía más pesada que nunca. Decidió encender la televisión para llenar el vacío. Los canales locales repetían las mismas noticias: hospitales desbordados, recomendaciones de quedarse en casa, imágenes de calles desiertas y rostros cubiertos por mascarillas. Un experto hablaba sobre la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales. Cambió de canal y se encontró con un programa de entrevistas donde discutían teorías sobre el origen del virus. Algunos sugieren que podría ser un patógeno liberado accidentalmente de un laboratorio, decía un invitado. Otros creen que es una mutación natural que ha sorprendido a la comunidad científica. Pierre apagó la televisión, sintiendo que la información solo aumentaba su ansiedad. Se dirigió a la ventana y miró hacia la calle. Las luces de los apartamentos vecinos parpadeaban, indicando que otros también estaban despiertos, quizás compartiendo su insomnio y preocupación. Decidió revisar su teléfono. Las redes sociales estaban inundadas de mensajes de pánico, teorías conspirativas y consejos de supervivencia. Un amigo había compartido un enlace a una guía de preparación para emergencias que, curiosamente, mencionaba escenarios de apocalipsis zombie. Pierre recordó haber leído sobre esa campaña del gobierno que utilizaba la metáfora zombie para fomentar la preparación ante desastres reales. Sonrió ante la ironía. Lo que antes parecía una broma ahora se sentía inquietantemente relevante. Decidió que, aunque la situación actual no involucraba muertos vivientes, no estaría de más seguir algunas de las recomendaciones, asegurarse de tener suficientes suministros, establecer un plan de comunicación con amigos y familiares, y mantenerse informado a través de fuentes confiables. Mientras elaboraba una lista de cosas por hacer, su teléfono vibró con una llamada entrante. Era su hermana, Claire Picassens. ¿Estás bien?, preguntó ella, con la voz teñida de preocupación. Sí, estoy bien. Solo un poco abrumado por todo esto, lo sé. Es aterrador. Mamá y papá también están preocupados. Hemos estado hablando sobre reunirnos en la casa de campo, lejos de la ciudad. Pierre consideró la idea. La casa de campo de la familia estaba en una zona rural, aislada y tranquila. Podría ser un buen lugar para refugiarse mientras las cosas se calmaban. Podría ser una buena idea, respondió. Déjame organizar algunas cosas aquí y te aviso. Después de colgar, Pierre sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, al estar juntos, podrían enfrentar mejor la incertidumbre que se avecinaba. Con una sensación renovada de propósito, comenzó a empacar lo esencial, preparándose para lo que vendría. Pierre continuó empacando lo esencial para su estadía en la casa de campo familiar. Mientras lo hacía, encendió la radio para mantenerse informado. Las noticias eran desalentadoras. Las autoridades han confirmado que el virus se propaga rápidamente y que los hospitales están al borde del colapso. Se insta a la población a seguir las recomendaciones sanitarias y a mantenerse informada a través de canales oficiales. Pierre apagó la radio, sintiéndose abrumado. La realidad de la situación finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Sabía que las próximas semanas serían críticas y que debía prepararse tanto física como mentalmente para lo que estaba por venir. Decidió revisar su teléfono en busca de más información. Recordó haber leído sobre guías de preparación para emergencias que utilizaban la metáfora de un apocalipsis zombie para hacer más accesibles las recomendaciones. Encontró una guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que, aunque presentada de manera lúdica, ofrecía consejos prácticos para diversas emergencias. La guía sugería tener un kit de emergencia con elementos básicos como agua, alimentos no perecederos, medicamentos, herramientas y documentos importantes.
Pierre tomó nota y añadió algunos de estos ítems a su equipaje. Mientras empaquetaba, su mente divagaba hacia recuerdos de la infancia en la casa de campo, las tardes soleadas, las risas compartidas con su hermana Claire, las historias que su abuelo contaba junto al fuego. Esos momentos de tranquilidad y seguridad parecían ahora pertenecer a otra vida. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Claire. Claire, Pierre, ¿has salido ya? Las carreteras podrían cerrarse pronto. Es mejor que te apresures. Pierre miró por la ventana. La ciudad, normalmente vibrante, parecía envuelta en una calma tensa. Decidió que era momento de partir. Cargó su equipaje en el coche y, antes de salir, echó un último vistazo a su apartamento, preguntándose cuándo, o si alguna vez, volvería mientras conducía hacia la casa de campo. Las calles desiertas y los establecimientos cerrados le daban una sensación de irrealidad. El mundo que conocía estaba cambiando rápidamente, y la incertidumbre sobre lo que vendría pesaba en su mente. Al llegar a las afueras de la ciudad, encendió la radio del coche en busca de actualizaciones. Las emisoras locales repetían las mismas advertencias: mantenerse en casa, evitar el contacto con personas que presentaran síntomas y, sobre todo, no entrar en pánico. Pierre no podía evitar sentir que el mundo estaba al borde de un cambio irreversible. Condujo en silencio, concentrado en llegar a la casa de campo y reunirse con su familia, buscando un refugio en medio del caos que se avecinaba. Pierre continuó su trayecto hacia la casa de campo familiar, observando cómo el paisaje urbano daba paso a extensiones rurales más tranquilas. El cielo gris y la carretera casi desierta acentuaban la sensación de aislamiento. Encendió la radio del coche, buscando alguna actualización sobre la situación. Últimas noticias: el gobierno ha declarado el estado de emergencia sanitaria. Se insta a la población a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Las autoridades están trabajando para contener el brote y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Pierre apagó la radio, sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que reunirse con su familia en la casa de campo era la mejor opción en ese momento. A medida que avanzaba, notó un control policial en la carretera. Redujo la velocidad y se preparó para detenerse. Buenas tardes, oficial, saludó Pierre al bajar la ventanilla. Buenas tardes. Estamos realizando controles para asegurar que los desplazamientos sean esenciales. ¿Hacia dónde se dirige?, preguntó el policía, observándolo con atención. Voy a reunirme con mi familia en nuestra casa de campo, respondió Pierre, tratando de sonar tranquilo. Entiendo. Le recomiendo que limite sus desplazamientos y siga las indicaciones de las autoridades, dijo el oficial, devolviéndole los documentos. Por supuesto. Gracias, oficial. Pierre continuó su camino, reflexionando sobre la rapidez con la que la situación había escalado. Recordó las noticias sobre cómo, en pandemias anteriores, las medidas gubernamentales habían variado desde cuarentenas estrictas hasta enfoques más relajados, dependiendo de la gravedad y la propagación de la enfermedad. Sabía que era crucial mantenerse informado y actuar con prudencia. Finalmente, llegó a la entrada de la casa de campo. El lugar le trajo una sensación de nostalgia y seguridad. Al bajar del coche, fue recibido por su hermana Claire, quien lo abrazó con fuerza. Me alegra que hayas llegado bien, dijo Claire, con una sonrisa de alivio. Yo también me alegro de estar aquí, respondió Pierre, sintiendo que, a pesar de la incertidumbre, estar junto a su familia le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Mientras entraban en la casa, Pierre decidió que, además de seguir las recomendaciones oficiales, se mantendría atento a las noticias y buscaría información de fuentes confiables para proteger a su familia y estar preparado para cualquier eventualidad. Pierre y Claire se sentaron en la sala de estar de la casa de campo. El crepitar del fuego en la chimenea aportaba una sensación de calidez en contraste con la fría realidad exterior. Habían pasado varios días desde que Pierre llegó, y aunque la tranquilidad del entorno rural ofrecía un respiro, la incertidumbre sobre la situación global persistía. He estado leyendo sobre cómo la economía mundial se está estabilizando, pero aún enfrenta desafíos significativos, comentó Pierre, rompiendo el silencio. Se espera un crecimiento del 2,7% en 2025, similar al de 2024, pero este ritmo es insuficiente para fomentar un desarrollo económico sostenido. Claire asintió, mirando pensativa el fuego. Sí, y aunque la inflación está disminuyendo, la inflación de los alimentos sigue siendo alta, especialmente en países en desarrollo. Esto podría empeorar la pobreza para millones de personas. Pierre tomó un sorbo de su té antes de continuar. Además,
La inteligencia artificial está avanzando rápidamente. Se espera que para 2025 veamos una mayor automatización en el trabajo y asistentes virtuales más humanos. Esto podría transformar muchos aspectos de nuestra vida diaria. Claire suspiró, es asombroso y aterrador al mismo tiempo. La tecnología avanza, pero el mundo parece más inestable que nunca. Pierre asintió, compartiendo la ambivalencia de su hermana. Lo importante es que estamos juntos y preparados para lo que venga. Ambos se quedaron en silencio, contemplando las llamas danzantes, conscientes de que el mundo exterior estaba cambiando de maneras que apenas comenzaban a comprender. Los días en la casa de campo transcurrían con una calma engañosa. Pierre y Claire se mantenían informados sobre los acontecimientos mundiales, conscientes de que la situación política y social estaba en constante cambio. Una tarde, mientras revisaban las noticias, se encontraron con un artículo que analizaba las tendencias políticas del año. El informe destacaba que 2025 estaba marcado por 3 Ps: personalismo, proteccionismo y polarización. Líderes egocéntricos dominaban la escena global, las economías se volvían más proteccionistas y las divisiones sociales se acentuaban. Es preocupante cómo el mundo se está fragmentando cada vez más, comentó Pierre, dejando el periódico sobre la mesa. Sí, y con la vuelta de Trump al poder en Estados Unidos, la incertidumbre solo aumenta. Las políticas internacionales están cambiando rápidamente, y eso afecta a todos. Además, leyeron sobre los avances en inteligencia artificial. Adobe había lanzado Firefly, una aplicación que utilizaba IA generativa para la creación de contenido, permitiendo a los usuarios generar imágenes, vectores y vídeos con herramientas avanzadas. Esta tecnología prometía revolucionar la forma en que se creaba contenido digital. La tecnología avanza a pasos agigantados. Es impresionante, pero también da un poco de miedo, es cierto. La IA está transformando todo, desde la creación de contenido hasta la medicina. Pero debemos ser cautelosos y asegurarnos de que estos avances se utilicen de manera ética. Mientras el mundo exterior parecía sumido en el caos, Pierre y Claire encontraron consuelo en su mutua compañía y en la rutina que habían establecido en la casa de campo. Sin embargo, eran conscientes de que no podían aislarse indefinidamente y que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar la realidad que aguardaba más allá de su refugio temporal.